Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gracias por estar una vez más con nosotros en Trascendente. Yo estoy súper feliz, contentísimo de verdad con... Ay, perdón, creo que estaba muy fuerte el audio. Una disculpa. Bienvenidos, bienvenidas. Les comentaba que estoy muy feliz porque pues esta semana la verdad fue muy ajetreada, fue muy impactante para mí. Si quieren después en otro programa, incluso ya estoy pensando precisamente en sacar Instagram, pero estoy pensando en que sea un poquito más personal, más compartirles cómo estoy viviendo mi día a día en este camino de Cristo, en esta vida cristocéntrica tan, lo voy a decir, es difícil. Es muy difícil, la verdad, estar viviendo como Dios manda, como Cristo vivió, ¿no? Pero trae frutos pero muy grandes, grandísimos, como el día de hoy, como el tema del día de hoy, que es ya esa trascendencia, ¿no? Cuando ya llegamos a donde queremos llegar nosotros los cristianos, ¿no? A estas postrimerías, el hombre escatológico. Si no sé si has escuchado acerca de la escatología, y si no has escuchado, pues bueno, ahí tenemos que poner mucha atención, mucho ojo, porque pues son las promesas, es la promesa que Cristo nos tiene. Entonces las postrimerías, que ya lo diría Wilson Tamayo, que es como el postre, ¿no? Bueno, es el postre, digo, a mí me gusta mucho el postre, no sé ustedes, al final de una gran comida, una buena comida, en casa, en un restaurante, donde sea, pues de repente se antoja este postre, ¿no? O, bueno, por lo menos a mí es como esencial. Por ahí si quieren regalarme un pastel de chocolate o algo así, ahorita les paso mi dirección, mi número y mi WhatsApp para que ahí lo puedan mandar. No se crean. Hoy, bueno, quiero agradecer como siempre a Jerzy Masurik por estar retransmitiendo esta transmisión a través de Hiperfrecuencia FM. Muchísimas gracias también a Ricardo Ramírez por todo el apoyo, y a ustedes principalmente, ¿no? Y hoy, pues bueno, vamos a estar tocando este tema que es súper interesante. La verdad que lo he estado escuchando bastante. Como se los había comentado, pues tenía en esta consagración con Lazos de Amor Mariano. Ahí lo tocamos en el diplomado que estoy tomando, también lo tocamos. Entonces fue un llamado del Espíritu Santo, fue como un jalón de orejas y decir, oye, quiero que hables de esto, ¿no? Y pues bueno, hoy tenemos un gran invitado que para mí, yo no se lo he dicho, pero la verdad es que por ahí empezó mi curiosidad de saber más acerca de lo que yo creo, ¿no? Obviamente ese bichito entró y dice, oye, pues tienes que investigar más y tienes que adentrarte más. Y pues bueno, hoy tenemos a mi amigo Sergio Pérez Portilla. Ahorita vamos a entrar con él, nada más, bueno, es teólogo, él pues daba clases en el seminario. Yo cuando lo empecé a escuchar, vaya, yo dije, excelente, muy buena información. Obviamente todo sustentado con el evangelio, con la palabra, incluso pues también con otro tipo de lecturas, ¿no? Que obviamente no todo está en la Biblia, ¿no? Pero eso más adelante también lo podemos tocar, que también es un tema. Ahorita han de haber dicho, ¿qué está diciendo? Pero bueno, hay que investigar. Por eso les digo que no se queden con lo que yo les digo, o con cualquier invitado, con todo respeto, pues no se queden con lo que él les diga, ¿no? De hecho, incluso Sergio pues también lo dirá en su momento. Entonces, bueno, vamos para allá. Entrevista con... Pues bueno, como ya lo escucharon, y pues redobles de tambores, y pues Sergio Pérez Portilla, bienvenido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día, muy bien, gracias a Dios, estamos muy bien, muy contentos también por compartir con todos los hermanos a través de esta página. Gracias por la invitación y pues listos para comenzar, listos para platicar un poquito acerca de estos temas tan interesantes. Perfecto, Sergio, pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. De verdad que, como ya lo comentaba hace un ratito, ahorita estabas escuchando tú también, que por ti empecé pues a meterme más, a investigar, al querer saber más pues de todo esto que creemos nosotros, ¿no? O de repente me atrevo a decir que creemos creer, ¿no? Pero no lo digo esto porque no profundizamos como debería de ser. Ni siquiera incluso agarramos
pues la Biblia, ¿no? Hay muchísimas cosas que dejamos pasar. Entonces, pues de verdad te agradezco por pues esa sabiduría que tú compartes, ¿no? A través también de tus pláticas de cada jueves, si no mal recuerdo. Entonces, pero hoy Sergio, pues estoy muy feliz porque vamos a platicar de un tema súper interesante que nos compete a todos y a todas los que creemos en Cristo, en las postrimerías, en el hombre escatológico. ¿Qué hay después de la muerte? Sergio, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, mira Juan Carlos, te comentaba cuando me hacía la invitación que es un tema muy, muy interesante y que hasta cierto punto hay que reflexionar todavía un tanto sobre ello. Es decir, tenemos certezas, eso es definitivo, tenemos certezas, pero también tenemos todavía mucho por encontrar. Las certezas son que después de nuestra muerte vamos al encuentro del Creador y en este encuentro con Él tendríamos, bueno, pues la opción, por así decirlo de momento, de una vida eterna a su lado o de una, a mí me gusta también llamarlo así, o una vida eterna no a su lado. La vida eterna a su lado, pues es el cielo, y la vida eterna estando fuera de él es el infierno, lo que llamamos así, ¿verdad? Esas, digamos, que son de entrada las certezas que tenemos, así tal cual, pero ciertos datos de la revelación también, por supuesto, contenida, como bien has comentado, en la Sagrada Escritura, pero además de ella también contenida en la tradición de la Iglesia y a través de ciertas revelaciones que el Señor le ha dejado justamente a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia, vamos haciendo también reflexiones, reflexiones que no son propiamente permanentes. Algunas reflexiones lo serán y no habrá ningún problema, pero otras reflexiones como que responden también un poquito al momento en el que estamos viviendo, ¿no? Estas reflexiones son las que nos ayudan mucho a entender, justamente a intentar entender esas certezas de las que hablábamos antes. Entonces, pues sí es lo que preguntamos en primer lugar sobre qué hay después de esta vida, pues sí tenemos certezas, insisto, pero también tenemos mucho todavía que pensar, que reflexionar, y aunque actualmente tenemos una estructura, todo un edificio de reflexión teológica muy bien estructurado, pues es lo que creemos, incluso es lo que compartimos, pero también hay que tener cierta apertura por si podemos tener una mejor comprensión justamente de la revelación que Dios ha hecho a nosotros, a sus hijos, ¿verdad? Así Con es. tal, por supuesto, de que estemos con Él. Así es, Sergio. Eso es muy importante que lo recalquemos porque, bueno, no todo está escrito en la Biblia. Entonces hay que tener pues este discernimiento, este criterio y para esto pues bueno hay que estudiar, hay que leer un poquito más allá. Sergio, yo quiero empezar, obviamente esta pregunta yo creo que todo cristiano se lo ha hecho, ¿no? Bueno, basta con leer el Génesis, que bueno, ya también hará sus aclaraciones mi Sergio del Génesis. Pero la pregunta aquí, como ayer lo comentábamos y es lo que, como que con lo que queríamos empezar, esta onda de, eh, ¿existía la muerte en el principio? Vamos a empezar por ahí, mi Sergio. ¿Existía la muerte desde el principio? ¿Dios la creó desde el principio o no la creó Dios? Coméntanos por favor acerca de eso. Pues es que hay que distinguir términos para empezar, ¿no? Es una cosa muy interesante. Voy a decir una cuestión y después voy a aclararla. La muerte no existe, en primer lugar. La muerte no existe. ¿Por qué? Porque no es un ser concreto. Incluso cuando hablamos justamente de la famosa y mal llamada Santa Muerte, estamos hablando simplemente de una idea. La muerte como un ser concreto no existe. Existen los procesos dentro del ser humano y esos procesos, alguno de ellos incluye que los seres vivos se transformen, por así decirlo, ¿sí? Algunos seres vivos se transforman y son finitos. En ese sentido, voy a decirlo ya con esa expresión, mueren y ahí acaba su existencia y su vida. Y ahorita voy a corregir un poquito eso de la existencia porque es muy interesante, pero pensemos en que acaba su vida y hasta ahí. Sin embargo, el ser humano, que también es un ser vivo, quizá recordemos que desde la primaria nos decían el famoso ciclo de la vida, ¿no? Nacer, crecer, desarrollarse, quizá reproducirse y morir. Y ahí acababa el ciclo de la vida de acuerdo con las ciencias. Uh -huh. Pero la fe
complementa las ciencias, complementa el dato científico y nos dice que en realidad el ciclo de la vida del ser humano es nacer, crecer, desarrollarse, quizás reproducirse, Ujú. morir y trascender justamente, ¿no? Para aprovechar también el comercial, trascender. Entonces, Gracias. el ciclo de nuestra vida, sí, claro, el ciclo de nuestra vida es lleno de procesos. Y entonces, aunque cada proceso tiene una determinada medida, nacemos en un momento y no estamos naciendo todos los días. Ya nacimos una vez y después figuradamente podemos decir nacer de nuevo, nacer de lo alto, pero el nacimiento dicho propiamente es solamente una vez y ya. Crecemos y ese proceso es continuo, pero llega un punto en que dejamos de crecer y empezamos a menguar, ¿verdad? Y entonces se hace la apertura a otro proceso que es el proceso que llamamos muerte. E insisto, es más bien como una transformación para el ser humano. La muerte es una transformación que da paso al último, ahora sí, al proceso definitivo que es el paso a la vida eterna. Ahora bien, es interesante aclarar esta situación con respecto al ser humano y por supuesto por la pregunta que realizas. Dios creó al ser humano mortal, es decir, el ser humano por su propia constitución tiene la cualidad de poder morir, es mortal, eso es definitivo. Sin embargo, Dios no lo creó para la muerte. Alguno puede decir, pero entonces, ¿para qué lo creó mortal? Ahí está el detalle, diría el buen Cantinflas, ¿verdad? Ahí está el detalle más importante. Ahí está el punto esencial. Dios nos creó mortales, pero no nos creó para la muerte. Es importantísimo que entendamos eso. Si me permites, me extiendo un poquito más para poder terminar la idea, Adelante, para adelante. concluir la respuesta, por supuesto. Resulta que nuestra vida es un tiempo de encuentro, es un tiempo de oportunidad. Entonces, en esta vida, eh, no, el ser humano tiene la posibilidad de encontrarse con Dios y de elegirlo a Él. Más adelante que hablemos de los estados definitivos, pues podremos entenderlo mucho mejor. Pero justamente, si no fuéramos mortales, permaneceríamos en este mundo eternamente. Y eso también sería una cierta condena, por supuesto. Me Por eso atrevo a es decir, que, Sergio, claro, como claro, una pregunta, ¿es como Los Ángeles? ¿Que Los Ángeles decidieron? bueno, efectivamente, bueno, en su modo, por supuesto, en su modo también los ángeles tienen la opción de elegir eh, llevar adelante el plan de Dios o de estar en contra del plan de Dios, ¿no? Y el plan de Dios para nosotros es la vida eterna, la vida a su lado. Ya que dijiste esto, me parece muy interesante entonces decir lo siguiente. A mí me gusta mucho usar la palabra cover, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el, el cover para entrar en el cielo, ¿cuál es? El amor. El amor. No se puede entrar al cielo sin amor. Pero el amor o es libre o no es amor, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, por eso necesitamos de la libertad en esta vida para poder elegir amar libremente a Dios. Si no hubiera libertad, no podríamos elegir a Dios. Si no podríamos elegir a Dios, no podríamos amar y no podríamos entrar al cielo. Entonces, esta vida es justamente el tiempo de decisión para elegir a nuestro Señor. Y entonces, por eso es que en ese sentido, Dios nos hizo mortales para que en este tiempo lo elijamos y entremos a su presencia, pero no creó la muerte como el estado definitivo y hasta ahí llegamos y no hay más. Entonces, Sergio, ahorita mencionaste algo bien puntual o algo que me llamó mucho la atención, la muerte como cualidad. O sea, en muchos va a resonar, ¿no? Como, oye, entonces es una cualidad, o sea, es algo bueno para nosotros, ¿no? Precisamente, ya en lo poco que he estudiado, este, yo lo veo esta cualidad como tú la mencionas, como este límite y como esta decisión, ¿no? Porque si nosotros nos sabemos limitados, podemos aprovechar todo lo que tenemos, ¿no? Está muy mal que de repente, por el ritmo de la vida, por lo que tú quieras, no creemos, como que ni siquiera pensamos que vamos a morir, ¿no? Entonces, no, como que no se aprovecha realmente cada momento, no se disfruta pues todas estas alegrías,
toda esta gracia de Dios que tenemos en nosotros, que ni siquiera de repente sabemos que está en nosotros, ¿no? Por lo mismo de que es como, te lleva como que el tren de la vida, ¿no? Y ni siquiera dices, no, pues es que me puedo morir, ¿no? O sea, tampoco es algo como obsesivo, obviamente, ¿no? De estos, ¿cómo se llama estas personas que tienen como que creen que están enfermos de todo y... Hipocondríacos. Ándale, esos. Tampoco es como Ujú. eso, ¿no? Sino que saber que podemos morir y poder disfrutar así, yo creo, más, ¿no? Poder disfrutar, no más, como que adecuadamente, ¿no? Adecuadamente lo que Dios nos tiene, ¿no? Sergio, para seguir avanzando, porque bueno, como te platicaba ayer, es un tema súper profundo y súper larguísimo. Vamos, después de la muerte, qué es lo que viene, ¿no? Después de esta muerte, de este cuerpo, ¿no? Hablábamos ya de este juicio, el que es inmediato casi casi, y después del juicio universal, que también se traduce en el juicio final, ¿no? Eh, pero aquí también, bueno, yo creo que hasta ahí, ¿no? Porque aquí tengo anotado otras cosas y después nos vamos a ir, no No te vamos a preocupes. poder explicar esos pasos, Sergio. Sí, sí, sí. Bueno, de entrada, insisto, tenemos unas certezas. Sabemos que por la revelación que Cristo nuestro Señor ha hecho, tendremos la opción de estar en la presencia de Dios de manera definitiva por la eternidad. O también podemos tener la opción, y así le llamo también opción, de elegir eh, estar fuera de Dios. Y vamos a ver por qué eso es importante. Sí, es cierto, viene un juicio. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante. Nosotros necesitamos entender un poquito la palabra juicio, porque para nosotros que obviamente vivimos del Nuevo Testamento 20 siglos después, por así decirlo, del Antiguo Testamento hasta 30 siglos después, entonces pues nos queda muy lejos entender lo que en la Biblia se quiere decir cuando se dice la palabra juicio. Si nosotros vemos bíblicamente, juzgar es salvar, ¿sí? Juzgar es salvar. Entonces, por ejemplo, el libro de los jueces es el libro de aquellos que luchaban por su pueblo para salvarlo y pues ya después también en alguna manera los dirigían también, ¿no? Pero juzgar es salvar. Incluso en el Nuevo Testamento San Pablo retoma esta idea cuando dice que seremos justificados. En la misma raíz del justificarse está justamente seremos salvados. Entonces, cuando hablamos de un juicio de parte de Dios, tenemos que quitarnos ya la idea de que Dios va a venir como un juez moralista, como un juez que viene sobre todo a castigar, ¿no? Y todo esto. Y tenemos que quitarnos ya la idea esa de que sí, de que nos va a ir según nosotros hicimos en la vida. Eso quita esperanza, quita mucha esperanza. De hecho, hasta cierto punto, el tentador se basa de eso para que nosotros perdamos la esperanza en Dios. Nos dice, mira, pues ya todo lo que has hecho tú crees que te vas a salvar. Entonces utiliza las mismas ideas para irnos como diciendo, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que lo que Dios quiere es salvarnos, es lo que Él busca. Si viene a juzgarnos, si nos va a juzgar, es porque nos quiere salvar. Ahora bien, recordemos que entonces tenemos que tomar siempre, que tener siempre presente, tenemos que tomar en cuenta que vamos a ser salvados por la obra de Cristo, no por la obra nuestra, porque aunque todos los días de nuestras vidas, escuchen esto, aunque todos los días de nuestras vidas hubiésemos hecho el bien a todos, no alcanzaría para comprar ni un cuarto de nubecita usando esta imagen del No cielo, nos por alcanza. supuesto, ¿eh? No se alcanza ni para medio metro cuadrado de nubecita. Decía un Eso me amigo, sonó como una Infonavit, mi parcelita. Sergio. ¿Cómo? Perdón, perdón. Me sonó como Infonavit. Ándale, efectivamente, no alcanzamos los puntos necesarios, vaya, para solicitar nuestro crédito Infonavit del cielo. Entonces, tenemos que recordar eso. Nosotros, por mucho bien que hagamos, perdón, nunca jamás vamos a ser merecedores del cielo, jamás. Está fuera de nuestro alcance comprar el cielo, fuera. El que ha hecho eso posible es Jesucristo. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es elegir a Cristo. Pensemos en esto, un partido de fútbol, dos capitanes, como en la primaria, que cada uno decía, a ver, ¿tú a quién escoges? ¿Tú con quién te vas? Entonces, pues tú escoge a Cristo. Escoge a Cristo. ¿Por qué? Porque si en el partido de fútbol escogemos al mejor jugador, que hoy en día ya sabemos que hay algunos por ahí que se pelean, que si Cristiano, que si Messi, que si no sé Cristiano, qué, Cristiano.
Bueno, ahí está, mira, por ejemplo, este, pues obviamente si tenemos en un lado a Cristiano y en otro lado tenemos a otros jugadores, permítanme la expresión, pues medio chafas, ¿verdad? Pues obviamente que vamos a elegir al mejor jugador. ¿Por qué? Porque aunque yo falle, el mejor jugador va a sacar a flote al equipo. En ese sentido, Jesucristo ya sacó a flote al equipo. Por eso hay que elegirlo a Él. El cielo es que nosotros, cuando elegimos en nuestra vida a Jesús, podamos terminar este proceso de opciones, de oportunidades, viéndolo a Él. Y viéndolo a Él, al morir, justamente, seguiremos este camino en esa avanzada. No voy a hablar ahorita del purgatorio para poder terminar la otra parte. Sí, sí, La sí. segunda parte es, ¿qué pasa si yo elijo al equipo contrario? Pues que cuando termine mi vida, voy a pasarme hacia el otro equipo y voy a estar viéndolo y también yo habré elegido eso. Nosotros creemos que el cielo es el premio para los buenos y el infierno es el castigo para los malos. Pues no es así. Aunque en ocasiones seguimos ocupando esas palabras, el cielo no es premio. Eh, eh, Repito, porque no podemos como que recibir ese premio así como que por nuestras buenas obras, ¿verdad? Pero el infierno tampoco es castigo. Es decir, tampoco por todo lo mal que yo haya hecho me merezco el infierno. No, tampoco el infierno se merece. Alguien me decía, ¿no? Alguna vez que si tenemos la vida que merecemos. Yo decía, pues es que no, por ejemplo, nuestra vida aquí, claro, nadie se la merece. Nadie se la merece, ni en lo bueno ni en lo malo, ¿no? Pero en aquel entonces hablábamos de una sociedad muy mala, por así decirlo. Decía, es que no la merecemos, pero nuestras decisiones nos han llevado a donde estamos. No es que lo merezcamos, ninguna persona, ningún hijo de Dios merece las condiciones infrahumanas que estamos viviendo aquí. Entonces, ningún hijo de Dios merece el infierno. Pero si ese hijo de Dios ha elegido por la eternidad estar sin su Padre, ni Dios mismo puede quitar esa libertad, porque si Dios quita esa libertad, eso es importante, si Dios quita esa libertad al ser humano, Dios deja de ser Dios. Porque una característica de Dios es que no cambia. Dios no cambia. Porque o cambias de bien a mal o de bien a mejor. Y si Dios cambia de bien a mal, deja de ser Dios. Si Dios cambia de bien a mejor, no era Dios realmente, estaba equivocado. Entonces Dios no puede quitarnos la libertad porque si la quitara, dejaría de ser Dios. Entonces esa libertad Dios la va a respetar siempre, siempre, siempre. Por eso el catecismo dice una frase bien bonita para referirse al infierno. Digo, la realidad no es nada bonita, por supuesto, pero la frase nos ayuda mucho. Dice, el cielo es un estado de perdón, el infierno. El infierno es un Infierno. estado de autoexclusión. Ujú. Autoexclusión. ¿Qué significa? Yo solito me salí de ahí, de la presencia de Dios. Así es, Sergio. Bien interesante eso, que el juicio este desde el amor, que como tú bien lo mencionas, nosotros somos los que elegimos, desgraciadamente, elegimos el infierno o el cielo, ¿no? Digo desgraciadamente porque hay muchos hermanos y hermanas que pues obviamente no se dan cuenta y pues bueno, están haciendo y deshaciendo que bueno, yo también lo sigo haciendo de repente, digo, no dejo de ser pecador, ¿no? Ya dirían por ahí, pues si eres pecador, bienvenido al club, ¿no? Porque pues vino por los pecadores. Entonces, a lo que voy es que nosotros, como tú bien lo mencionas, y es un punto que hay que subrayar muy fuerte aquí, que ese juicio no va a ser así, ¿no? De, bueno, tú te mereces el infierno y tú te mereces el cielo, ¿no? Sería muy desgarrador. Y ahora que ya, pues nos estamos metiendo en el infierno, qué hay del purgatorio, Sergio? ¿A poco nosotros cuando morimos vamos directamente al cielo? ¿O cómo es esto? Muy bien. Bueno, ahorita que decías que nos estamos metiendo en el infierno, yo dije, bueno, nos estamos metiendo en el tema del infierno, porque yo espero, ¿verdad? Que no estemos hablando del infierno, que Ah, cada vez que caray, ¿de pecamos, qué estamos sí, hablando? exacto, ¿no? ¿A dónde me invitaste? ¿Qué programa es Muy este, bien. no? El, el tema del purgatorio, bien sabemos que es un tema importante dentro de nuestra doctrina de fe católica, cristiana católica, por supuesto somos cristianos antes que católicos, aunque
ya me estoy metiendo en otros temas, porque en realidad habrá quien diga cristianos y católicos es exactamente lo mismo, pero no cristianos de los cristianos de secta, sino la fe cristiana es la fe católica. Entonces, la fe cristiana es la fe católica. Hemos usado el nombre para referirnos a otras partes, pero bueno, fuera de eso, fuera de eso. Eh, ¿Qué es el purgatorio? Hay que entender esta parte del purgatorio porque definitivamente, insisto, es uno de los que más nos van a como atacar en ocasiones, ¿no? Que no existe, que es un invento de la iglesia y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a entender. Suelo poner un ejemplo que hace tiempecito como que el Señor me ayudó a entenderlo con ese mismo ejemplo y creo yo que es hasta cierto punto claro, espero que sea claro. Si nosotros, por ejemplo, estamos esperando a una persona que queremos mucho, pensemos y yo luego suelo ponerlo con la pareja porque es con quien quizá más podría darse esta situación. Estamos esperando a nuestra pareja, viene a visitarnos a casa y quedamos que a las 5, a las 6 de la tarde, ¿no? Y voy a poner un poquito más a las mujeres porque las mujeres son un poquito más hacendosas que los varones. Los varones decimos, quedamos a las 6, entonces pues al cuarto para las 6 me empiezo a arreglar, ¿verdad? Y porque somos muy rápidos en ese De sentido, ¿no? volada. Cambio las mujeres. Sí, las mujeres son mucho mejor disciplinadas en ese sentido y pues para su novio, para su esposo, pues quieren verse muy bien, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si son las 5 apenas? La joven apenas está viendo lo que se va a poner, quiere verse muy linda, por supuesto, y en ese sentido, de repente tocan la puerta y la mamá le grita a la joven, hija, ya llegó tu novio. ¿Qué hacen? ¿Y qué haríamos? No, es que me espere tantito, que me espere tantito. ¿Por qué? Porque no quiero que me vea como estoy. No quiero que me vea como estoy. Eso lo traducimos a la vida eterna y eso es el purgatorio. El purgatorio es, muero, muero en esta vida que estamos hablando, en esta vida física, muero y al ver a Dios, ahora sí, aunque fuera de lejitos, por así decirlo, pero ya en su plenitud, y me doy cuenta de que no es nada de lo que yo había pensado, ¿sabes? Yo creo que esa va a ser la sorpresa más grande que tengamos cuando muramos, que Dios no es nada de lo que hemos pensado, así, ¿no? Pero entonces, al verlo, ¿qué le vamos a decir? Señor, ¿cómo voy a entrar así como estoy? ¿Por qué? Porque todavía hasta el momento final de mi respiración, mientras estaba respirando todavía, hasta ese momento tenía todavía ciertas cosas. Su luz maravillosa me va a dejar ver mi historia, mis deseos que a veces ni yo conocía, mis pecados que a veces ni yo aceptaba, me va a dejar verme tal cual soy, tal como Él me ve. Entonces, ¿qué voy a decirle? Espérame tantito. O sea, no puedo permitir que tú, con tu belleza, con tu claridad, con todo, me abraces así como estoy. Eso es el purgatorio. Déjame darme una Sea, manita de gato, ¿no? O un zarpazo de león. ándale, por lo menos. Ya si no el zoológico completo, a veces también hace falta, por supuesto. Pero efectivamente, ¿no? A veces, recuerden esto, lo que yo estoy haciendo en este momento con este ejemplo que estoy dando y que probablemente alguno diga, no, es que la doctrina de la iglesia me dice que es más bien como un lugar. A ver, recuerden que cada época habló según sus ideas. Y en cierta época se usó la imagen del purgatorio, que por ejemplo, si alguien vio la película del Gran Milagro, donde se ven las almas del purgatorio que están así como en un pozo y están grises y están así con una tristeza, pues en su momento eso ayudó a las personas a entender el purgatorio, pero no lo podemos ver así. En primer lugar, porque el alma que está en el purgatorio, que atraviesa este estado, que a diferencia del cielo y el infierno, que son estados eternos, el purgatorio es un estado temporal, y ahorita tenemos que decir algo sobre eso. En primer lugar, porque el que está en el purgatorio sabe que ya va para el cielo. No puede tener tristeza porque por sentirse perdido. Más bien siente esa como necesidad de ya salir de allí. Y eso es lo que le puede causar un poquito de escozor, por supuesto, ¿no? Pero viene otra cosa muy importante. Nosotros tenemos que recordar que el tiempo le pertenece a la historia. La historia tiene tiempo y lugar. Estamos aquí y estamos ahora. Desde ayer habíamos comentado que, pues primero Dios, por supuesto, íbamos a estar a las 11 de la mañana aquí. Es historia, pero Así después es. de aquí ya no hay historia.
ya hay trascendencia, ¿verdad? Y trascendemos la historia. Entonces, ya no hay tiempo como conocemos el día de hoy. Se usaba, por ejemplo, ¿no? Aquello, ustedes recordarán, si tú haces tal actividad de piedad popular, tantos rosarios, tantas misas, tanto lo que sea, se te quitan 50 años de purgatorio. Porque antes se pensaba en esas mismas categorías. Actualmente, si estamos diciendo que no hay tiempo como aquí, pues obviamente no podemos ir 50, 100 años o 1000 años, lo que sea, ¿no? El tiempo, existe una cierta temporalidad después de esta vida, pero ya no es como esta, ¿no? Una cierta forma de medir esto, pero ya no hay tiempo como aquí. Por eso es muy difícil hablar a veces de las realidades que son distintas a los parámetros que tenemos, porque aquí lo que usamos son ejemplos de lo que conocemos. Y Ujú. entonces, todos estos ejemplos, por eso decía, al final nos vamos a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que estábamos diciendo. Todos son pequeñas ayudas para poder como que comprender un poquito esta realidad, pero no significa que de verdad sepamos ya y tengamos la última palabra sobre lo que es el purgatorio, el cielo, el infierno, ya sé cómo es. No, pues nos quedaremos cortos y a veces diremos, ay, qué pena por todo lo que pensábamos del cielo, qué pena por lo que pensábamos del infierno, porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Muy Así es, bien. Sergio. Pues es muy interesante, ¿no? Realmente el poder tener como esta percepción o esta idea de lo que nos depara, ¿no? Ayer te comentaba que yo antes, obviamente, de investigar y todo esto, yo creo que a muchos nos pasa y esta religiosidad popular y lo que comentábamos, que yo me imaginaba, o sea, me moría y incluso mi alma pues se iba y ya iba a estar flotando incluso entre las nubes, te comentaba, ¿no? Así como que iba a estar entre las nubes, no sé, ¿no? Algo muy, muy gracioso. Sergio, antes de continuar, me gustaría leer los comentarios. Mira, por ahí Claro que sí, está eh, Berenais Mendoza. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar escuchando esta gran plática con Sergio Pérez Portilla. Daf Hermar, hola, mucho gusto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar. Dafne, Alicia Ruiz, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos, saludos también para usted, muchas bendiciones. Mi papá, hola, ¿qué tal? Mi padre. buen Irma Claudio. López. Saludos. Don Claudio, así es. Gracias, Sergio. Ahí están los saludos. Irma López de Alejandre, bendecido día. Igualmente, Irma, igualmente, muchísimas gracias. Gabriela González, buenos días y bendiciones. Buenos días también para ti y bendiciones igualmente. Sandra, Sandritititita, gracias por estar aquí. Saludos y bendiciones para ambos. Muchas gracias. Este, te mandan saludos, mi Sergio Berenais, que eres subcoordinador. Así es, de la buen Berenice. Por Bere, ahí, saludos. Giva Zabaleta, saludos a todos. Hago ejercicio mientras los escucho. Muchísimas gracias, Giva. Pues dale duro a esas sentadillas, a esas lagartijas. Que también hay que tener guapo el templo del Espíritu Santo. Excelente explicación. AR Rafaelo, saludos amigos, excelente transmisión, muchísimas gracias, de verdad no saben cuánto aprecio que comenten y que nos estén pues apoyando en este proyecto, de verdad que queremos que todos lleguemos a esa trascendencia que tanto estamos mencionando ahorita. Saludos te manda mi papá Sergio. Berenais Mendoza, se rió ahí, no sé, de algún chistecillo. Emma Rosa Jiménez, muy bien explicado. Claro, pues tenemos aquí al mejor. Sergio Pérez Portilla, Giva Zabaleta, dice que no, no sé por qué. Alessandro Palel, gracias por la explicación. Saludos al teólogo Sergio Pérez Portilla. Ahí está Sergio. Mi buen amigo, vale. María Elena Luis, soy tu fan. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Doctora, muchísimas gracias. Mi mamá, bendiciones, Sergio y Cali. Bueno, por los que no saben, así me dicen Cali. Saludos este. a Vicky. Tú sí sabías, mi Sergio. Giva Zabaleta, es importante seguir a Sergio, nos falta mucho aprender, hay que aprovechar su conocimiento. Exactamente, de hecho estoy pasando por aquí sus redes sociales, que lamentablemente, pues ya saben cómo trabaja el mal, ahorita yo creo que Sergio se los va a explicar, pero bueno, tuvo unas complicaciones con sus redes sociales, solo le queda, y lo estoy pasando aquí precisamente, y ahí está, Sergio Pérez Portilla.
en YouTube para que lo puedan seguir ahí. De verdad, muy buenas explicaciones, muy buenos videos, como en este preciso momento lo estamos escuchando. Así que por ahí síganlo, por favor, para que nos instruyamos bastante. Ruby RH, buenos días, un corazoncito, muchísimas gracias por ese amor, esa calidez. Marilena Ruiz, muchas transmisiones como esta, por favor. Esperemos en Dios y nos permita, y así será. Y José Manuel Gómez Sánchez, saludos maestro Sergio. Pues ahí está, Sergio, ¿cómo ves? Tanta gente que nos da ese Salud. calor bonito. Sí, saludos para todos, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Pues bueno, seguimos porque todavía nos falta bastantito y bueno, son temas muy, muy bonitos, muy nutrientes. Y pues bueno, vamos. Vamos a hablar, Sergio, ya de la resurrección como tal. Sabemos que estamos en pañales, incluso después de haber estudiado 2000 años después, y apenas estamos en pañales, mi Sergio. Tú lo dirás mejor. En la resurrección, pues bueno, yo te comentaba ayer que en el diplomado que estoy, pues mencionábamos esta parte de qué sucede cuando pues morimos. Ahí manejábamos una definición que es el desprendimiento del alma violentamente del cuerpo. Entonces, esa alma, ¿a dónde se va a hacer? Bueno, ya sabemos que, ya como lo explicamos, pues se puede ir al purgatorio, al infierno, o tal vez directamente al cielo, ¿no, Sergio? Yo creo que pues tal vez estos santos, no sé, puede caber la posibilidad, como ya lo hemos mencionado, de que pues vayan directamente al cielo, tal vez los mártires, qué sé yo. Entonces, ya una vez, digamos, que alcancemos el cielo, ¿no? Digo entre comillas porque no sabemos si lo alcancemos, pero ¿qué sucederá ahí? Ya tendremos unos cuerpos nuevos, eh, o nos vamos a mantener como almas. Coméntanos, Sergio, por favor. Muy bien, bueno, vamos a tratar de comprender un poquito también esta parte, porque empiezo con una cuestión muy interesante que es que nosotros por resurrección a veces entendemos revivificación. Y hay que, o reanimación de un cadáver incluso, ¿no? Hay que quitarnos esa idea y voy a decirles por qué. Voy a decirles por qué. Miren, evidentemente tenemos dos principios. El más evidente de los dos es el principio corporal. No solamente tenemos cuerpo, porque también es importante que también esas expresiones las podamos mejorar. No es que tengamos cuerpo, sino que somos cuerpo. Porque tener es como yo tengo un libro, tengo un lapicero, tengo un teléfono, es algo externo, ajeno a mí, a mi persona. Mi persona es cuerpo también. Somos cuerpo, no solamente tenemos cuerpo. Primer punto. Y segundo punto, el otro principio también es el principio del alma. Nuestra alma, que por cierto, a diferencia de otras almas, porque existen otras almas, alma lo entendemos como principio de vida. Entonces, por ejemplo, existe lo material y existe lo material con vida. Entonces, por ejemplo, tenemos una piedra es simplemente material. En cambio, Ujú. una planta es materia y es vida también, ¿no? Entonces, está viva, vaya, me refiero. Entonces, ese principio vital es el que llamamos alma. Nosotros tenemos también alma en cuanto a principio vital, sin embargo, nuestra alma tiene una grandísima diferencia con el alma vegetal y el alma animal incluso. Todo lo que tenga vida tiene alma. Eh, que nuestra alma es espiritual. No es que tengamos espíritu, porque a veces se cree que tenemos cuerpo, alma y espíritu como si fuéramos un conjunto de tres cosas. No, Ajá. somos simplemente cuerpo y alma, pero nuestra alma es espiritual, tiene la categoría espiritual y eso, una vez más, la hace un alma trascendente, ¿verdad? Un alma que no se estanca, que no se queda aquí. El alma de las plantas, cuando la planta muere, el alma muere, cuando el animal muere, su alma muere, pero el alma humana en su espiritualidad es inmortal. Ujú. Ahora bien, también tenemos que decir, pues, lo que estábamos comentando justamente acerca de nuestra materialidad. Somos cuerpo. Sin embargo, tenemos que recordar una cosa, muchachos, porque si no, aquí viene una cosa muy curiosa. Muchas veces creemos que vamos a resucitar con este cuerpo. No es así. Y les voy a explicar por qué. Primero desde la razón, desde la ciencia misma, y después vamos a entenderlo un poquito ya en nuestro sentido, pues, de fe, por supuesto. Se ha dicho, por ejemplo,
o ¿cómo decirlo? Si nosotros decimos nuestra edad, nuestra edad se refiere a nuestra persona, ¿sí? Por ejemplo, si a alguien le dicen, ¿qué edad tienes? 20 años, muy bien. Tu persona tiene 20 años, tu persona. Pero materialmente hablando, somos tan viejos como el universo. Materialmente hablando, tenemos 13.700 millones de años, un día más, un día menos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un principio que es físico, que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues este principio físico me dice que ahora sí voy a inventar años, los 13.700 era de verdad, pero ahora sí voy a inventar un punto. Hace 10.000 años, la materia ya estaba, la materia. Nosotros fuimos configurándonos a través de todos estos elementos. El ser humano tiene 4 grandes elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sí, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los elementos que conforman el 98-99% de nuestra materialidad. ¿Sí? Y el elemento que más tenemos es el oxígeno. 65% de nuestra corporidad es oxígeno. Ahora bien, ¿por qué es importante decir esto? Porque nuestros 4 principales elementos, más otros muchos, tenemos otros muchos más, calcio, fósforo, etcétera, ¿no? Tenemos muchos elementos más. Todos estos, antes de que nosotros como personas existiéramos, pues ya estaban aquí. Cada determinado tiempo sabemos que vamos renovando todos estos elementos. Por ejemplo, nuestra piel cada pocos días da origen a más piel, más células de nuestra piel y nos vamos renovando todo nuestro cuerpo. Algunos dicen que entre 7 y 10 años, algunos otros, dependiendo del estilo de vida, dicen que antes o incluso un poquito después, pero sabemos que así a lo mucho, después de 15 años, toda nuestra materia, toda la materia de nuestro cuerpo es diferente. Toda. Entonces, el cuerpo, por así decirlo, con el que nací, a los 15 años ya no existe. Ya está reincorporado en la naturaleza. A los 30 años, y ya exagerando, insisto, ¿no? Pero si queremos ver a los 10, a los 20, a los 30, ya llevamos por lo menos unos 3 cuerpos distintos, ¿verdad? Por lo menos, por así decirlo. ¿Y qué le pasó a esos elementos? Se reincorporan a la naturaleza. ¿Y qué le pasa después? Pues obviamente los vegetales, las frutas y demás los reincorporan a ellos. No estoy hablando de 5 minutos, por supuesto tampoco, ¿verdad? Ujú. Se reincorporan y tiempo después otro ser humano viene, ingiere estos alimentos, respira oxígeno que ya se ha ido transformando por la fotosíntesis y por tantas otras cosas. Y entonces incorporamos a nuestra corporeidad estos elementos que en otro momento fueron de alguien más, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que voy a resultar con este cuerpo. Lo primero que tenemos que entender es que no es este cuerpo, porque no es una revivificación y porque además no hemos tenido solamente un cuerpo, hemos tenido muchísimos cuerpos, ¿sí? Sí. Muchísimos. En ese sentido, es que vamos adentrándonos un poquito más a qué es la resurrección. Evidentemente, tú bien lo decías, Juan Carlos, tenemos pues la primera cuestión que es morimos y vamos al encuentro del Creador mediante este juicio, es decir, el intento de Dios de que su plan se vaya a la plenitud en el cielo o de que a lo mejor hemos decidido frustrarnos a través del infierno, ya será nuestra decisión también, pero después viene la resurrección. En la resurrección, aquí hay otra cosa que decir, nuestra persona, por eso hablé mucho de persona, persona Ujú. es cuerpo y alma, persona. Mi alma, yo, en mi dimensión anímico-espiritual, mi alma no tiene razón de ser sino el cuerpo. Porque Dios, cuando crea el alma, la crea para un cuerpo. El alma tiene razón de ser con el cuerpo. Nuestra alma, permítame decirlo así, es como el mejor programa. No estoy entrando ni en teologías ni en filosofías mecanicistas ni nada por el estilo, pero estoy poniendo solamente un ejemplo. Sí, Es sí, como sí. el mejor programa, el mejor software que podamos entender. Pero el mejor, así el definitivo. Pero este programita requiere de un hardware, Ujú. porque si no, ¿dónde corre? ¿Qué hace bueno? El mejor programa, por ejemplo, de edición de video, como ahorita que tenemos un buen programa de edición de video,
pero requiere también o una computadora o un dispositivo para poder trabajar. Ujú. Requiere cámara, requiere micrófono, requiere tantas cosas. Entonces nuestra alma, ¿cómo se manifiesta? Y esto también es importante. Si esta vida en la que estamos es un momento de oportunidad para poder acceder al cielo, también es un momento de oportunidad para poder entender nuestra existencia ya. En ese sentido, insisto, aquí todo nuestro amor, toda nuestra espiritualidad, la vivimos a través de nuestra corporeidad. Siempre. Decimos, vamos a adorar al Señor y nos ponemos de rodillas. El alma no se arrodilla nuestra corporeidad. Cierra tus ojos. El alma no tiene ojitos. Cerramos los ojos, estos físicos. Sí, los tiene de manera metafórica, por Sí, sí, supuesto, sí, ¿no? sí. Pero real, pues no. El alma no tiene nada de esto. Entonces, el alma no tiene razón de ser sin el cuerpo. Por eso necesita una corporeidad. Pero si nosotros resucitáramos en esta misma corporeidad, que es lo que muchos todavía creen, que nos vamos a levantar casi casi de la tumba, así, entonces estaríamos condenados a volver a morir. Es el punto. Eh, bueno, invito a que escuchen al padre Manuel Carreira, un jesuita que falleció hace un año aproximadamente. Es genial. Él, como es astrofísico, da mucha importancia a la materialidad del cuerpo. Él dice que resucitaremos con un cuerpo material. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar en un cuerpo inmaterial. Él dice, de entrada, la definición física de cuerpo es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y Ujú. entonces, para que ocupe un lugar en el espacio, tiene que ser material. Entonces, ahí lo dice. Pero es una materia, y aquí está muy interesante esa situación, una materia que a diferencia de la vida temporal, en la vida temporal, nuestra alma está supeditada a nuestro cuerpo. Quien lleva las riendas es nuestra corporidad, ¿sí? Nuestros deseos, nuestro cansancio, todo lo que tengamos está determinada por nuestra corporidad. Uno quisiera correr 50 kilómetros rápidamente, pero a veces no llegamos ni a 20 metros, ¿verdad? No. Nuestra corporidad, nuestra alma dice está ahí bien puesta, pero nuestra corporidad nos limita. La resurrección será al revés. La resurrección, el alma y el cuerpo estarán juntos porque eso Ujú. será nuestra persona, justamente, pero quien llevará las riendas será el alma. El alma entonces ya no va a estar supeditada al cuerpo, sino que nuestra corporeidad estará supeditada al alma. Aún así, el nombre que se le da es el de cuerpo glorioso. Alguien, un teólogo biblista, Ariel Álvarez Valdés, decía una cosa bien interesante, ponía un ejemplo muy interesante, dice, si hemos tenido, yo uso el ejemplo que él puso justamente, dice, si hemos tenido 10 cuerpos, como lo acabamos de comentar, por Sí. esto de la renovación de las moléculas, si hemos tenido 10 cuerpos, dice, vamos a resucitar con el cuerpo 11. Es Oh, decir, ya. Ujú. un cuerpo, pero no es ningún cuerpo de estos porque estos cuerpos ya tuvieron su momento y ahora esas moléculas ya forman parte incluso de otros cuerpos, ¿sí? Y mientras más pasa el tiempo así va a ser. Entonces, esta materialidad no es nuestra, nos ayuda para expresarnos, pero no es con la que vamos a resucitar. Incluso también muchos preguntaban, ¿a qué edad vamos a resucitar? Porque unos decían, no, pues vamos a resucitar en el mejor momento de nuestra A vida, los cuando tengamos unos 18. 25, 30 años, a los 18. Alguien decía, y todavía lo decía equivocadamente, decía a los 33, porque es la edad de Cristo. Ah, Ya sabemos que Cristo no, sí. 33, para empezar, ya desde ahí estamos mal. Y otros decían, no, pues resucitamos con el cuerpo con el que morimos. Y decimos, no, el cuerpo con el que morimos puede estar un tanto decadente si es que morimos por edad, Ajá, o ya a lo grande, mejor ¿no? tenemos Desde alguna. 70. Exactamente, entonces, en ese sentido, no vamos a resucitar con ningún cuerpo como lo conocemos, sino con un cuerpo glorioso, que Ujú. tendrá otras características, claro, que podrá ser material, es posible, por supuesto que es posible, pero no tendrá limitaciones como las que tenemos aquí nosotros. No requerirá comer, no tendrá límites, podremos correr los 50 kilómetros que decíamos con la pura Sin inteligencia cansarnos. casi casi, Por fin. ninguna limitación, por fin, vaya. Entonces la resurrección es llegar a la plenitud total, ¿no? De todos los sentidos y todo esto, ¿no? Ya, por eso ahorita me acordé de, creo que Santa Teresita de Lisieux, que decía que ya estaba ansiosa de morir, ¿no? Y yo creo que muchos santos Ah, también lo mencionan, ¿no? Ya, por favor, ahorita que mencionaste esto de los 50 kilómetros, hasta dije, ay, Diosito, pues yo creo que ya, si quieres, llévame, porque ya quiero correr hasta 100. sí, Pero, sí, efectivamente. Muchos santos lo intuyeron
aún sin saber, y algunos santos, incluso sin tener ningún estudio, sin saber leer, incluso intuyeron que era mucho mejor morir que estar vivos, ¿sí? En el sentido de morir para trascender, para resucitar, que vivir en este mundo. Sí, sí, claro, claro. Y es maravilloso, ¿no? Y por eso es que yo creo que ellos sí entendieron eso, ¿no? Yo creo que una vez entendiendo eso, ya tienes un paso, pues, no agigantado, pero ya tienes yo creo que un pie adelante, ¿no? Sergio, antes de continuar, nada más leer rápido los mensajitos. Mariel, muchísimas Claro. gracias por estar aquí. Saludos, saludos para ti también, bendiciones. Alicia Ruiz, saludos a... ¿Perdón? No, Ah, gracias, gracias a todos. ok. Presentes fans, fans de Cali en Look Kids. Muchos saludos también por ahí. Ahí si buscan una oftalmóloga perfecta, vayan a Look Kids, es buenísimo. Yo me voy a ir a hacer mis lentes, así que se los recomiendo ampliamente. Excelente servicio. Pilar Ocampo, excelente, felicidades chicos, gracias por compartir, muchas gracias. Pues bueno, esperemos y sigamos en este proyecto y trayendo igual muchos temas muy interesantes. Giva Zabaleta, exacto, por eso no hay realidades aisladas, estamos unidos unos con otros, como lo que comentabas, mi Sergio. Muchísimas gracias, Giva. Carla Wendy Castillo, por favor, más temas de aprendizaje. Claro, primero Dios. Los empezaremos a dar. Giva Zabaleta, quiero resucitar en mi vida fit. No, pues yo creo que yo creo que todos, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, Sergio, muchas gracias. Vamos a seguir ya con el último tema que pocos, yo creo que hemos escuchado de este término. Y si lo has escuchado, felicidades. Y si lo has estudiado, aún más, dobles felicidades. Porque yo la verdad no lo había escuchado hasta hace poco, unas semanas, le comentaba a Sergio, esto de las bodas del Cordero. ¿Alguna vez habían escuchado de las bodas del Cordero? ¿Alguna vez en su caminar cristiano han escuchado de las bodas del Cordero? Pero bueno, yo no había escuchado, ya tengo una noción de lo que es. Pero bueno, ahorita que tenemos esa gran oportunidad de estar con Sergio Pérez Portilla, síganlo en sus redes sociales en YouTube. Que nos comentes, por favor, Sergio, ¿qué es esto? ¿Qué es este enigma que a mí por lo menos yo tenía, ¿no? ¿Qué son las bodas del Cordero, Sergio? Y con eso terminamos. Bueno, vamos por partes. Lo primero es que nosotros, en nuestra fe cristiana, tenemos una imagen de Dios, una, y a veces pensamos que esa imagen es la única de Dios, y no es así. Dios se ha manifestado y de muchas maneras, por supuesto, dice la carta de los Hebreos, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres. En este manifestarse de manera pues abundante, por supuesto, también está que nosotros nos hemos como quedado con la imagen de Dios Padre, Dios Padre. No es que esté mal, pero tengo que decir una cosa y ojalá que a algunos les pique la curiosidad, ¿verdad? Por supuesto, pero no es que esté mal, pero está incompleta. Dios no es solamente Padre, tenemos que entenderlo, ya tenemos que entenderlo. Algunos han ido por lo cercano y aún así ya están muy lejos, de hecho, han ido por lo más cercano y están muy lejos y le han llamado Dios Madre. Se han horrorizado, muchos también al escuchar que Dios es Madre, pero es cierto, es cierto. El buen Juan Pablo primero estuvo muy poco tiempo en el pontificado y ahí en esos 33 días le alcanzó para dar muy buenos discursos, muy buenas enseñanzas y una de ellas era justamente esta, decir que Dios es Padre, pero que Dios también es Madre, que Dios ama como Madre. Entonces, eso no le quita nada a Dios. Y voy a decirlo así, y no le cambia el sexo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sexo para empezar, ¿sí? Entonces, el decir que Dios es Padre es simplemente una forma humana de llamarle a Dios. Pero no podemos decir que Dios es Padre ya, punto. Tal vez es como Si para nuestro vamos, entendimiento, ¿no, Sergio? claro, claro, lo usamos y no es, por Dios, no es que esté mal, qué bueno que lo podamos ir entendiendo, pero tenemos que ir más allá, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, podemos escuchar Dios de los ejércitos. Pues ahí no se veía a Dios como un padre, se veía a Dios como un guerrero, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo. Pero una de las figuras, obviamente antropomórficas, claro, de hablar de Dios, para hablar de Dios, en el Antiguo Testamento sobre todo, es la imagen de Dios esposo. Imagen de Dios esposo. Que de hecho, En Sergio, la antigüedad. Sí, perdón. tú sabrás que toda la Biblia tiene un sentido esponsal. Llámense parábolas, llámense pues todo lo que pasa ahí. Todo tiene un sentido esponsal, Sergio.
Sí, efectivamente, como se suele decir, ¿no? Que empezamos con una boda y terminamos con otra, ¿sí? El Génesis empieza con la boda de Adán y Eva, por así decirlo, de Ujú. la primera humanidad, y el Apocalipsis concluye también con una boda, que es, como mencionas, las bodas del Cordero, que estamos justamente viendo esta situación, ¿no? Efectivamente, incluso qué bueno que damos espacio para esto, porque ahorita voy a decir una cosa que la voy a decir, pero espero que todos se queden hasta el final, porque voy a decir una cosa, y si en ese momento se les va el internet, se van a quedar con una idea equivocada. Pero permítame un momento. Entonces, una imagen que el pueblo tenía de Dios, el pueblo judío tenía de Dios, es la imagen de Dios esposo. De hecho, el pecado se veía como una infidelidad. La idolatría era infidelidad, adulterio. Por eso también, dos cosas. Por eso el adulterio era tan penado en el pueblo judío. Era tan evitado, era algo terrible el adulterio. ¿Por qué? Porque de la misma manera el matrimonio, las parejas también eran como un, voy a decirlo así en ese sentido inverso, sentido inverso, eran como un sacramento de Dios. El matrimonio es un sacramento de Dios. Por eso el Ujú. matrimonio, de hecho, es un sacramento para nosotros. No solamente es la unión entre hombre y mujer, sino que es la concreción histórica de la realidad de Dios con la humanidad. Por eso el matrimonio, por ejemplo, es indisoluble en la Iglesia Católica, porque es sacramento de lo que Dios es con nosotros. Y si nosotros empezamos a decir que sí, que el matrimonio, el sacramento del matrimonio se puede disolver por cualquier cosa, al mismo tiempo estamos diciendo que el amor de Dios, la fidelidad de Dios para con nosotros también se puede acabar. Y eso no es cierto. Por eso el matrimonio es un sacramento, nos deja ver algo más de Dios. Bueno, entonces, insisto, por eso era, el matrimonio era justamente imagen de Dios en esa abundancia, en esa bendición, en esa herencia incluso que se daba. Y Ujú. el adulterio y la infidelidad eran lo contrario al plan de Dios totalmente, ¿no? Pues es en esta idea en la cual también el escritor del Apocalipsis, que por una parte es Juan, y que muchas veces mucho que es Juan el apóstol, pero no sabemos qué Juan era. Sabemos que se llama a sí mismo Juan, pero no sabemos qué Juan era. En realidad, el autor del Apocalipsis retoma estas ideas y entonces nos propone una realidad que, si me permiten, desde antes venía. Y aquí es donde iba a ser el paréntesis con el que tienen que hacer hasta el final. La realidad del nuevo matrimonio entre Dios y la humanidad, por así decirlo. En este caso, sería entre Jesús y la iglesia. Ujú. Si vamos al capítulo número 2 del Evangelio de San Juan, bueno, que también le llamamos Evangelio de San Juan, aunque tampoco sabemos quién lo escribió, Que pero bueno, Juan. es otra cosa. Son puntos para otros temas, muchachos, ¿eh? Si nosotros vamos al capítulo 2, veremos que están las famosas bodas de Caná. Es un texto simbólico, muchachos. Tenemos que decirlo así de una vez, es un texto simbólico. Que yo suelo decirles, oigan, ¿alguna vez Jesús fue a fiestas con sus discípulos? Claro, fue un montón. Si decían que era bien fiestero, decían que era borracho y comilón, claro que iba a las fiestas. Por supuesto, habrá ido a bodas con su mamá, pero por supuesto, eso innegable, inconfundible, vaya, no podemos decir que no. Pero que las bodas de Caná sea un hecho histórico tal como está muy lejos de serlo. Es una catequesis, y una catequesis muy bonita, porque en realidad están todos los personajes justamente de la plenitud, de la plenitud. Entre estos está la idea que, fíjense, aquí es donde les digo, quédense hasta el final, por favor, quédense al final, porque algunos grupos por ahí, sectarios, gnósticos incluso, o neonósticos, ya después también podemos hablar de todo esto, claro, han dicho que en esas bodas se estaba casando Jesús, que el Jesús era el novio, y que María Magdalena era la novia esposa, ¿no? Bueno, vamos por partes. Ya dijimos que no es un texto histórico tal cual, entonces ya olvídense de los reales, por así decirlo, ¿no? Pero debo decirles que sí se estaba casando Jesús. Tranquilos, quédense al final, ¿verdad? Lo que Sí, sí, pasa sí. es que todo es un simbolismo, todo es un simbolismo. Eh, Muchos se quedan con la idea de que la intercesión de María, y se quedan con el agua convertida en vino, ¿no? Sí, evidentemente están ahí como puntos de apoyo para comprender el texto, pero va más allá. Voy a tratar de explicar entonces. San Juan, o el autor del cuarto evangelio, San Juan intenta decirnos que la liturgia judía
ya está obsoleta y que ahora lo que se impone, por así decirlo, es la liturgia cristiana. En ese sentido, el Evangelio de Juan a cada rato está tumbando elementos de la liturgia judía y está proponiendo elementos de la liturgia cristiana. El caso concretísimo es el agua convertida en vino. El problema para los judíos no fue que hubiera más vino. ¿Qué problema va a ser ese? ¿No? Hay más vino. ¡Uy, qué terrible! Hay más vino. No, no, no. El problema fue que se les había acabado el agua. No se les acabó el vino. Escucha, se les acabó el agua para sus liturgias, porque era agua para sus abluciones y todo esto. Ya no hay agua. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Dirán los judíos. Por eso digo, el problema no era el vino, el problema es que ya no tenían para hacer su liturgia, sus liturgias. Entonces, es lo que quiere decir San Juan en el capítulo 2 del Evangelio, cuando dice que el agua que estaba para el culto judío dejó de ser agua y empezó a ser vino, porque el vino era un elemento, primero, de la liturgia cristiana, para empezar. Es un elemento de la liturgia cristiana. No, uno se queda con la idea de que el vino significa el amor, simboliza el amor entre los cónyuges y todo esto. Es que sí, o sea, espiritualmente puedes darle el significado que tú quieras, el que tú quieras. Pero eso quiso decir San Juan, pregúntatelo. ¿Eso quiso decir San Juan cuando escribió eso? ¿Estaba pensando en el matrimonio cristiano? No, pensaba en la liturgia cristiana. Y la liturgia cristiana tiene vino. Ahora bien, San Juan, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando un poquito más adelante echa a los vendedores del templo Jesús en el Evangelio de Juan, perdón, ni ese voy a decir, me remito mejor a uno antes. Si ustedes se acuerdan cuando Juan Bautista está allí y dice que ve pasar a Jesús, y ¿qué es lo que dice? Lo señala diciendo, he ahí el Cordero de Dios. Para nosotros es una cosa bien bonita porque Jesús... No, no, no. Pero para los judíos les estaba diciendo, tiren todos su culto, porque ellos tenían sus propios corderos. Entonces, cuando viene Jesús como Cordero de Dios, para ellos es, olvídate, ¿no? Entonces, había un golpe muy fuerte mental de fe justamente para los judíos, unos golpes muy fuertes que los cristianos el día de hoy ya casi no comprendemos. El día de hoy los cristianos, repito, nos vamos más con unas interpretaciones más espirituales, cuando en realidad el Evangelio de Juan está diciendo, el culto judío va tirando para atrás, el culto cristiano está empezando, y lo más importante está aquí, que en el capítulo 2 sí se maneja la idea las bodas del Mesías, porque en la cultura judía se decía que en el día en el que el Señor se iba a hacer presente, iba a ser como una gran fiesta de boda, aludiendo a las bodas antiguas que ya comentamos ahorita, la figura esponsal de Dios. Iba a haber una gran boda, y en esta boda iba a haber un detalle muy importante. Iba a haber vino abundante, muchísimo vino. Esa era como, permítame decirlo así, como la profecía. El día que venga, el día final, el día de la salvación, el día del Mesías, el día del reino de Dios, habrá vino en abundancia. Y es lo que quería decir San Juan. Por una parte, quitamos el vino el agua de los judíos, y ahora ponemos vino de los cristianos. Pero no nada más eso, sino que además este vino hace alusión a que Jesús es el Mesías. En ese sentido es en el que estoy diciendo que sí se estaba casando Jesús. No en un sentido histórico, sino en un sentido escatológico, justamente, en un sentido trascendente. Y esta idea es justamente la que se retoma en el Apocalipsis. Se dice en la escatología. La escatología es la realidad final, ¿sí? Por así decirlo de momento, y de rápido, por supuesto. Será como un gran banquete, es una gran liturgia. De hecho, el libro del Apocalipsis es una misa contada. Las bodas del Cordero son una misa, ¿sí? Porque ahí viene otra cosa muy importante, y con eso yo creo que sería muy bueno que termináramos, si me permites. Claro, 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 Una cosa muy adelante. importante. El anticipo del cielo es la Eucaristía. Así, Ujú. por eso, las bodas del Cordero, bíblicamente hablando, las bodas del Cordero son la presencia definitiva de Dios. Pero ¿cómo vamos a ver la presencia definitiva de Dios si esa solamente la vamos a alcanzar después de que muramos y resucitemos? Ah, bueno, pues es que cada celebración eucarística, en ese momento, la eternidad entra en el tiempo. En ese momento.
Por eso las bodas del Cordero son una misa. Si uno lee el Apocalipsis, se dará cuenta de que lo que se está describiendo es una Eucaristía. De las de la antigüedad, que llegan hasta el día de hoy, con alguna transformación, pero que en la base es una sagrada Eucaristía. Entonces, si nosotros queremos experimentar aquí el cielo, asistamos a la Eucaristía. Si queremos experimentar el purgatorio, asistamos a la Eucaristía. Pecadores y sin poder comulgar, porque muchos van a la Eucaristía y no comulgan, eso es el purgatorio, imagínate nada más. Y si queremos experimentar el infierno, no vayamos a la Eucaristía. Eso es lo peor que nos puede pasar, estar fuera de la comunión con Dios. Así lo decía Juan Pablo II Santo, ¿te acuerdas? La comunión. El hombre escatológico es el que va a estar en la comunión con Dios. Así es, Sergio, vaya. Fue una explicación buenísima y yo creo que ya nos quitamos de muchísimas dudas. De hecho, por ahí hay unos comentarios interesantes. Muchísimas gracias, Sergio. De verdad, como te decía, pues este tema puede seguir y seguir. Podemos seguir, yo creo que hasta una semana, ¿no? Nada más vamos a concluir con algunos comentarios. Por ahí una pregunta, por ejemplo, Jesús Cruz. Saludos, Platas. Muchísimas gracias por estar escuchando y viéndonos. María Luisa Esparrín Lacher, no sé cómo se pronuncia, yo lo pronuncié así. Lacherre, saludos, muchísimas gracias por estar aquí. Dice que excelente. Y Sergio, no sé si tú sepas, pero aquí hay una pequeña duda. Esto es un poquito acerca del divorcio. No sé si sabes un poquito de ese tema. Dice que acabo de llegar a la transmisión, pero tengo una pregunta. No sé si ustedes sepan, pero ¿existe el divorcio católico? ¿Solamente es hasta que la muerte los separe? Ahorita contestamos esa, mi Sergio, si quieres. Vamos a seguir leyendo. Es que aquí hay otra duda también de Guiva Zabaleta. Dice, entonces no tiene sexo como Dios mismo. Dios entonces no tiene sexo como Dios mismo, pero entiendo que encarnados en Cristo, sí. Dice Marilena Ruiz, hola doctora, ¿cómo estará de sedienta mi alma que quisiera escucharlos todo el día? Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, por ahí le contestó la doctora Marilena Ruiz a Jesús Platas. No sé si por ahí ya esté resuelto. Y Ricardo Ramírez, saludos. Pues mi Sergio, nada más para terminar, pues no sé si nos apoyarías con esas dos que yo veo grandes dudas. Claro, bueno, vamos entendiéndonos. El divorcio católico no existe, es primer punto, no existe. El matrimonio como sacramento, ¿cómo expresarlo para que lo veamos rápido? Respondiendo, insisto, el matrimonio como sacramento también nos da la imagen de Dios y en su amor para con el pueblo. Por eso en el sacramento del matrimonio católico no hay divorcio. Mucha gente se puede preguntar, oye, pero es que yo conocí una pareja que estaban casados por la iglesia y ahora se volvieron a casar por la iglesia. Bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Es que entonces, más bien, fíjate cómo voy a cambiar la idea, ¿no? No existe el divorcio católico, no existe. Pero puede ser que tampoco hubiese existido el matrimonio. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si hay matrimonio como tal, entonces no hay divorcio. Lo que puede ser es que probablemente no hubo matrimonio. Cuando una persona, curiosamente, tiene que ser con situaciones previas, no después del matrimonio. Hay gente que dice, ya nos casamos por la iglesia el 1 de enero, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y el 2 de enero ya me estaba poniendo los cuernos. A ver, momento. Ahí ya el matrimonio ya estaba establecido. A diferencia de que si me dijeran, es que el 31 de diciembre algo pasó y hubo un engaño. Es decir, el matrimonio no fue realmente matrimonio. No hubo matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace una debida investigación y se siguen muchos protocolos, por supuesto, se puede declarar que no hubo matrimonio. Se puede declarar matrimonio nulo. Nulo significa vacío, que no hubo matrimonio. Pero no existe la anulación. Anulación significa que sí hubo y que se anula. No. Okay. Nulo significa que no. Perdón, es que me emociono. No, está bien. Yo luego está muy bien. Pongo un ejemplo del fútbol. En el fútbol, tú puedes ir a ver, ¿hubo o no hubo gol? Y entonces, a lo mejor dices, hubo gol,
pero estaban en fuera de lugar, algo Ok. previo, hubo Ujú. gol, entonces se anula, ¿verdad? Ah, bueno, eso es anular. Pero a veces dicen, oye, ¿entró o no entró el balón? Y van a salvar el día de hoy, ¿no? Y dicen, pegó en la línea, no entró. Entonces, nunca hubo gol, ¿sí? Se pudo haber pensado que sí, pero reclamaron, van a revisar, efectivamente no hubo. Entonces, no se anula, más bien se manifiesta que nunca hubo gol. No estamos anulando el gol, como en el otro caso que sí se anula. En la iglesia, entonces, el matrimonio no se anula. Anular Ujú. significaría sí hubo y se anula. No, no, no. Nulo significa nunca hubo matrimonio. Eh, Eso de hasta que la muerte los separe, efectivamente es una forma de decirlo, ¿no? Claro está. Pero es justamente por la situación muy sencilla, porque el matrimonio, visto de esa manera, lo hacen los esposos. El ministro del matrimonio son los esposos. Entonces, cuando uno de estos dos, eh, permítanme usar esta palabra, alianzantes, Ujú. uno de los dos que hacen la alianza muere, pues sí, efectivamente la alianza ya no tiene ese vigor, ¿verdad? Ya no funge como tal. Pero mientras vivan los dos, efectivamente, los dos que hicieron el contrato nupcial, pues seguirá adelante. Pero sí, divorcio por la iglesia no hay. Por eso, permítame tantito, hay Ujú. quienes dicen, es que entonces la iglesia no está viendo todo esto. Miren, para que se eviten problemas, vayan a las catequesis prematrimoniales. Es que eso pasa porque la gente no quiere ir a las catequesis y luego manda a otros o luego no quiere y cuando ven la situación, pues no, nunca se enteraron porque pues nunca estudiaron. O incluso, yo luego digo, deberían casarse solamente las personas que asisten a grupos y todo esto, porque son quienes están como que más formados en la fe. Hay gente que dice, yo me quiero casar, incluso voy a las catequesis, pero no soy practicante, pues entonces no estamos empapados de la No doctrina, sirve de nada. incluso no creyente, ¿no? Entonces, pues obviamente que allí habrá muchos vicios para llevar adelante el contrato matrimonial. Si aún así los que estamos dentro le tenemos que luchar muchísimo para poder entender todo esto, pues cuando alguien viene de fuera, pues mucho más. Es como si quisiéramos jugar un juego, termino con esto, Sí, si sí. quisiéramos jugar un jueguito de mesa o de cualquier juego y sin conocer las reglas, ¿no? Entonces, pues voy a hacer un desbarajuste, por supuesto, ¿no? Y los otros van a decir, oye, es que eso no se puede, es que tú me quieres mandar. No, es que así son las reglas. O sea, si hubieras llegado a tiempo, si hubieras cumplido las reglas, habrías dicho, ¿le entro o no le entro? Y si le entro, ya sé que son estas las reglas. Pero Así sí, es. lo que siempre les digo es, pero siempre hay algo que se pueda hacer. Siempre, siempre, siempre. Para las personas que están en una situación difícil, se puede hacer algo. Para las personas separadas, se puede hacer algo. Para las personas que incluso ya están hasta en una nueva relación, se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. Pero no lo podemos resolver aquí ahorita. Acérquense, por favor. Acérquense a sus párrocos, a sus agentes de iglesia, porque allí lo que queremos en la iglesia, yo formo parte del grupo de iglesia, es ayudarlos justamente, ¿no? Pero parte de esta ayuda también es aclarar términos, aclarar ideas y en este caso aclarar el sacramento. La Exactamente. otra pregunta, ¿cuál era? La otra es de Giva Zabaleta y dice que cómo estará, no, perdón, Dios entonces no tiene sexo como Dios Ujú. mismo, pero entiendo que encarnado en Cristo sí. Sí, claro, recordemos que Dios es un solo Dios, pero son tres personas distintas. La primera persona de la Trinidad, que llamamos simplemente Dios o que hacemos alusión a él como el Padre, efectivamente no tiene ninguna corporeidad. Y entonces todo adjetivo que se le dé es desde nuestra experiencia, pero no, de hecho, alguien decía así, de Dios, obviamente, mientras más callemos, mejor, ¿sí? Mientras menos digamos de Él, mucho mejor, porque todo lo que digamos va a ser entre aproximado y equivocado, ¿sí? Entonces, pensar que Dios es varón en ese sentido está mal porque Dios ni es varón ni es mujer. Antes decían así, no es ni varón ni mujer, es Dios, ¿sí? Y Dios excede cualquier categoría humana. Efectivamente, la segunda persona de la Trinidad, el verbo de Dios, se encarnó en Jesucristo y Jesucristo asumió toda la naturaleza humana. Y parte de la naturaleza humana es la sexualidad, justamente. Entonces, efectivamente, Dios, en su segunda persona, al encarnarse, asume también un sexo, en este caso varón, y es a quien conocemos como Jesucristo, que en su persona
es una única persona, a diferencia de nosotros, que somos una persona con una sola naturaleza. Jesucristo es una persona, pero con dos naturalezas. Así es, Sergio, muchísimas gracias. Ya nada más por último, si gustas, ya nada más la última pregunta y con esa nos despedimos. Y ¿Sí? aquí el hermano Gerardo Reyes nos pregunta, muchísimas gracias por preguntar, ¿en qué consiste la retribución inmediata después de la muerte? Y Rogelio, muchos saludos y Karina Mondragón, saludos también por ahí. Muchísimas gracias. Sergio, por favor, ahí sí, la retribución inmediata después de la muerte. Es parte de lo que comentábamos cerca del juicio Ah, particular, cierto, cuando cierto. uno muere Ujú. al instante, por así decirlo. Entonces, son términos que, repito, usamos, pero que también hay que comprenderlos de vez en cuando. Se nos retribuye lo que en este caso comentábamos. Si yo he elegido a Dios, entonces voy directo al cielo, a veces, como cuando vamos de aquí a Puebla en el ADO, ¿verdad? Y pasamos por Perote. Perote es como el purgatorio, no Sí, sí, porque sí. Perote sea malo, sino porque es una escala de tierra a Puebla, por supuesto, ¿no? Pobre Perote. Entonces, esta como, la retribución es esto, ¿no? Que lo decimos usualmente así, según nuestras obras se nos retribuye de acuerdo con ellas, pero ya Ujú. explicamos un poquito Sí, sí, la sí. idea de que más que premio o castigo son elecciones y consecuencias. La Claro. retribución sería de nuestras decisiones lo que le es consecuente a cada decisión que tenemos y que tomamos. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. De verdad estuvo muy interesante esta plática. Agradezco a todas las personas que estuvieron escribiendo. Pero pues el tiempo de verdad que se va volando. Ya llevamos más de una hora, Sergio. Te dije, te lo dije, te lo dije. Esos temas son ¿Sí? hermosísimos. Y como tú bien lo mencionas, que todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que están interactuando, que se acerquen, que investiguen, que pregunten. Incluso, bueno, ahorita que mencionaron el matrimonio, pues debemos aprender muchísimo antes de dar ese gran paso, porque hoy en día yo creo que pues a través del tiempo ha sido muy fácil de decir y pensar, ¿no? Me voy a casar. Ya es lo que digamos hasta como por tradición, más que por un amor real, hasta por tradición, ¿no? Pues es que soy hombre y me tengo que casar. Pues es que soy mujer y pues me tengo que casar. O sea, y sin haber leído casi casi como tú lo mencionas, el instructivo con el que viene pues ese juego, ¿no? Debemos de leer el instructivo, los mexicanos en particular, yo me incluyo cuando compramos algo, nada más llega, agarras el instructivo a la basura y lo empiezas a armar o lo empiezas a utilizar. O ya si de plano utilizamos la tecnología y vemos un video en YouTube. Incluso hasta eso, ¿no? Si quieres ver un video en Ujú. YouTube, hay muchas fuentes para que digan, ok, mira, cumples con esos requisitos, entonces sí te puedes casar o eres apto o apta para casarte. Porque no es tan fácil, ¿no? Es incluso las palabras antes de casarse, ¿no? Yo a ti te acepto y no importa la adversidad, la enfermedad, hasta que la muerte pues no se pare, hasta que tú bien lo mencionaste, Sergio, que esta alianza se separe, se disuelva, ¿no? Pero con la muerte. Entonces, pues Sergio, yo estoy muy agradecido. De verdad que te Igual yo, agradezco. gracias. Te agradezco mucho, mucho por haber estado aquí. Y pues bueno, ojalá y en otra ocasión también pues nos puedas dar algún otro tema que sea muy, muy interesante como esto, que realmente esto nos ayuda a vivir este camino, porque por lo que estamos viendo, pues hay muchísimas dudas, ¿no? Hay muchas, muchas dudas. Igual, como tú siempre nos dices, Sergio, pues no, que no se queden con lo que tú nos dices, ¿no? O con lo que cualquier persona te pueda llegar a decir, sino que nosotros agarremos la Biblia y empecemos a leer, que ahí está todo y obviamente respaldarnos con todo lo demás que está. Hay muchísima, muchísima información a través del tiempo. Ya mencionabas a todos los papas que han pasado a través de la historia, a los santos, incluso a las personas que hoy están viviendo hoy en día. Hay muchas personalidades que podemos seguir, ¿no? Sergio, pues bueno, nada más a modo de despedida, una frase que quieras dar, que quieras decir a todos nosotros. También, tus redes sociales, que bueno, ya las estamos poniendo, pero pues si gustas mencionarlas, por favor. Claro que sí, bueno, pues además obviamente de agradecer por la invitación y por el poder compartir, yo suelo decir que el Señor me hizo encontrarme con Él a través de un tema que compartí. El primer tema que compartí en mi vida fue el momento también en el que me encontré con Él.
Entonces, cada vez que alguien me invita a compartir, pues estamos renovando también mi encuentro con el Señor. Por eso yo me pongo muy feliz por eso también. Efectivamente, pueden ustedes ver mi perfil, Sergio Pérez Portilla, en Facebook. Es personal, entonces, pues obviamente que en ese sentido ponemos hasta cosas del día a día, claro está, ¿no? Sí, sí, sí. Resulta que tenemos una página que se llama Eleos, pero nos la robaron a principio de semana. Entonces estamos viendo si la podemos recuperar, pero si no, pues haremos otra página con el mismo nombre, claro está, y Ujú. alguna situación por ahí que avise justamente. Pero mientras tanto, los invito a pasarse por mi canal de YouTube, que también es con mi nombre, Sergio Pérez Portilla. Es joven el canal, apenas tenemos como 15 videos aproximadamente, entre videos de pequeñas cápsulas, muchas gracias, aquí aparte la invitación, son pequeñas cápsulas informativas. Eh, Hay por ahí también música, porque pues el Señor también me dice de vez en cuando que escribamos algo y cantemos algo, y pues con todo gusto lo hemos hecho. Y también allí hacemos algunos cantos, por si alguien se interesa, también pueden visitarlo, suscribirse, por supuesto, y compartirlo para los demás. Eso es con respecto a la cuestión administrativa, por supuesto. Pero con respecto a la cuestión temática, pues me gustaría decirles que eh, a diferencia de lo que pudiésemos pensar, lo cual se comprende totalmente, pero a diferencia de lo que podemos pensar, la muerte, tampoco digo que es lo mejor que nos pueda pasar, no, no estoy diciendo eso, insisto, ¿no? Se comprende que duele y es bueno que sepamos que estamos experimentando dolor. No porque el dolor sea bueno, jamás, sino porque eso nos ayuda mucho a entender el amor que sentimos, nos ayuda mucho a entender las limitaciones que tenemos, y podemos ocuparlo en ese sentido como algo bueno para saber que estamos sanos de nuestras emociones. El dolor nos ayuda a decir estamos sanos de las emociones, porque nos duele perder a un ser querido, claro está. Entonces, en ese sentido, adelante, por favor, no pensemos que estemos mal. Hay gente que dice que tú no crees en la resurrección. ¿Por qué lloras si según tú eres muy de fe? No importa, o sea, son dos cosas distintas totalmente, ¿no? La afectividad, la emoción es salud también para nosotros. Pero les decía que no estoy diciendo que sea lo mejor que nos pueda pasar. Sin embargo, también tenemos que pensarlo de esta manera. Hay misiones, hay misiones, y en estas misiones lo que debe importarnos más es justamente cumplir con ellas. A mí me da a veces hasta nostalgia pensar, por ejemplo, en Moisés. Moisés, que fue un gran líder, y este líder tenía una misión, pasar por el desierto al pueblo, con todas las penurias que pasó. Pobre Moisés, de verdad, que cuando uno ve su vida dice, pobre Moisés, y dice uno, pues ya que entre a la tierra prometida, y no entró a la tierra prometida. En el sentido eh, físico, solamente se puso ahí en un monte y pudo ver a lo lejos la tierra prometida, y murió, ¿no? Entonces muchos dirán, oye, qué terrible, qué injusto es Dios, porque Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida, siendo que él los atravesó durante tanto tiempo por el desierto, y ahora resulta que no se mereció ni siquiera eso. No, pues tanto lo amó Dios, que Moisés entró a la tierra prometida antes que los demás, a la verdadera tierra prometida. No a la tierra prometida física, sino a la presencia de Dios. Entonces, cuando a veces decimos eso, Moisés no entró en la tierra prometida, estamos quedándonos todavía con la mirada material. Hay que elevar un poquito los ojos y recordar que nuestra verdadera patria es el cielo. Muchas gracias. Así es, Sergio, muy bellas palabras, y más que bellas, pues está este estudio, todo lo que tú tienes, todos estos conocimientos que nos estás compartiendo, lo cual te agradecemos muchísimo, porque igual en estos momentos, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Se tiene que decir, pues está muy cerca, ¿no? Está muy cerca esta muerte corpórea, ¿no? Y de repente pues entra este desánimo, entra este estrés, todo esto que es como feo, ¿no? De no poder salir, y si sales pues ya te contaminaste, y etcétera, ¿no? Pero pues bueno, hay que tener bien presente eso, ¿no? Que no hay que tener solo la vista en lo material, como tú bien lo mencionas, sino bien puesta la vista al cielo. Sergio, una vez más, muchísimas gracias, de verdad te agradezco, y espero en un futuro y nos des todavía un poquito más de tu tiempo, lo cual de verdad yo creo que mucha gente, aparte de mí, estamos muy agradecidos. Sergio, que tengas un excelente día, que Dios te bendiga, y pues nos estamos viendo, ¿vale? Claro que sí, con mucho gusto. Nos vemos pronto, primero Dios.
Vale, pues muchísimas gracias, saludos, que estés muy bien. Nos vemos. Pues bueno, allí tuvimos esta gran plática con Sergio Pérez Portilla, por ahí todavía tengo el cintillo de sus redes sociales. Yo agradezco muchísimas a todas las personas que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando en esta emisión más de Trascendente. Yo estoy muy feliz, como les comentaba en un principio. Ahorita se me viene en un principio como ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. De verdad que estoy muy feliz, gracias. Estoy viendo que pues Trascendente está trascendiendo, está generando pues un buen contenido. Todo esto gracias a Dios, todo esto es para mayor gloria de Dios. De verdad que pues un servidor no tiene nada de talento ni nada, pero Dios a través de su gracia, a través del Espíritu Santo pues nos va dando y nos va poniendo a las personas correctas para poder generar este contenido que Él quiere mandar a través de mí. Yo simplemente soy una herramienta, y una herramienta pues digamos que no muy buena, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que estamos haciendo un trabajo para Dios y yo creo que eso lo ve. Bueno, nada más voy a leer los últimos comentarios de Jesús Cruz. Wow, gracias. Nunca había pensado en que puede haber casos en los que físicamente existió el matrimonio, pero espiritualmente no. Esta forma de verlo me agradó. Gracias, excelente programa. Platas, ya, para eso estamos, para resolver dudas. Ya sabes que si yo no puedo, pues aquí están los invitados que tienen un montón de experiencia y siempre ando buscando pues personas que nos ayuden a trascender. Mientras yo trasciendo, ustedes trascienden y todos trascendemos. También iba a preguntar lo mismo, Jesús Plata. Sí, bueno, ya gracias a Dios ya resolvimos ese tema. Excelente intervención, gracias por contribuir a la verdad y la verdad nos hará libres. Moisés, un saludo, muchísimas gracias por estarnos escuchando y viendo, y pues sigan compartiendo la transmisión. Las transmisiones ya saben, todos los sábados a las 11 de la mañana. De repente si se me van, pues se me va el tiempo, la verdad es que no puedo entrar a veces 11 en punto. Pero pues siempre intento entrar incluso 10 minutos antes, pero bueno, como les había comentado, esta semana fue un poco movida, pero de mucho aprendizaje, gracias a Dios. Angie, Rami, excelente maestro Sergio, si yo coincido contigo. Doctora Mariana Ruiz, felicidades y bendiciones. Sergio y Cali, los amo, gracias Jesús por ellos nos regalan su tiempo y conocimiento. Así es, y pues seguiremos, ¿no? Seguiremos buscando a las personas correctas, a las personas que Dios nos ponga en el camino para poder llevar a cabo pues estos temas que son incluso delicados, ¿no? Que tal vez muchas personas igual se quedaron con muchas dudas, pero poco a poco se irán resolviendo. Graciela, muchas gracias por estar comentando. Grande Sergio, exactamente, yo también coincido. Alessandro Palel, buen programa, gracias por compartir. A ustedes, a todos y a todas, gracias por estar. Y pues bueno, siguen los comentarios, muchísimas gracias de verdad, muchísimas gracias. Mi papá por ahí, Pilar Ocampo, felicidades, muchísimas gracias, saludos, que estén muy bien, bendiciones a todos, a toda su familia. Felicidades, excelente tema. Alicia Ruiz, muchísimas gracias por estar, de verdad, gracias por ese apoyo, esa calidez, gracias por esas bendiciones, esos ánimos, porque precisamente pues esos comentarios, todos esos que nos comentan, a mí y en general a los invitados, y pues de repente también el equipo, voy a atrever a decir así, el equipo de Trascendente, como es Ricardo, que de repente nos está apoyando, pues nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda a saber que pues estamos contribuyendo en el camino de Dios, y principalmente para que tú estés bien, para que nosotros estemos bien, para que entendamos todo esto desde el principio, ¿no? De quiénes somos, por qué estamos aquí, y en esta ocasión que nos tocó hablar acerca de la escatología, de las postrimerías, de este postre, ¿no? De lo que viene después de la muerte, que obviamente hay muchos detalles que desconocemos todavía, como lo comentábamos con Sergio. Son 2000 años de estudio, 2000 años de estudio, y todavía estamos en pañales. Pues bueno, yo solo quisiera terminar les voy a poner unas imágenes donde pueden encontrar los numerales en el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde hablan mucho acerca de esto. Se los voy a pasar tantito, miren, ahí está, es el 988 al 1001. Obviamente este programa va a quedar grabado, y posteriormente ustedes pueden entrar al video
y ver cuáles son, para que lo estudien, para que lo vean, para que lo chequen. Ahí está el juicio particular, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también tenemos el cielo, según el Catecismo. Después viene lo que es el purgatorio. Se los comparto. Estas son diapositivas que yo saqué de una maestra muy querida, de Rebeca. También pueden seguirla ahí en su canal. No me acuerdo muy bien su apellido, pero Rebeca, le ponen Rebeca Teología del Cuerpo y les va a salir en YouTube. Aquí tenemos otra de el infierno, que también nos habla de la iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica. Un pequeño diagramita de, digamos, es un resumen, o sea, es muy sintetizado, por así llamarlo. Está muy sintetizado, para que lo podamos entender en un contexto muy, muy general de todo lo que es, el evangelio, ¿no? Desde los profetas, la venida de Cristo, la parucía, el juicio final universal, la segunda venida de Cristo y, como ya lo comentábamos, las bodas del Cordero. Por último, les comparto también esta imagen. Voy a quitar tantito mi logo. Dice fuentes anteriores. Aquí son estas fuentes. Como ya les había comentado, yo estoy en este diplomado de San Juan Pablo II, o la teología del cuerpo, de donde él se basa para hablar del hombre escatológico. ¿Sale? Aquí tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí dice de Joseph Ratzinger, una eminencia. Ratzinger, que habla de las cuestiones actuales de la escatología, de la Comisión Teológica Internacional. Spe Salvi, una encíclica de Benedicto XVI. Ya le hemos hablado de las encíclicas y de las homilías de Pascua de Benedicto XVI. De verdad espero que les ayude, que nos adentremos en la lectura. Hay muchísima bibliografía, así que hay que adentrarnos, ¿vale? Pues Dios me los cuide, Dios me los bendiga, de verdad, yo los quiero mucho. Algunas personas no tengo el gusto de conocerlas físicamente, pero igual los abrazo con su sana distancia. Cuídense mucho, protéjanse, usen las medidas necesarias, a las adecuadas. No salgamos, por favor, cuídense bastante, no queremos enfermarnos. Si tenemos que salir a trabajar algunos, pues bueno, con las medidas necesarias, su cubrebocas, incluso si quieren usar careta adelante, su gel, todo, por favor, cuídense mucho, los quiero. No sin antes agradecer igual a Hiperfrecuencia FM, a Jesse Masurik, a Ricardo Ramírez, a todo el equipo de Trascendente, que poco a poco vamos caminando. Muchísimas gracias por estar. Un abrazo, Dios me los cuide y los bendiga. Nos estamos viendo.